Hola familia, buen día. Bienvenidos a una experiencia más de online. Para continuar con nuestra serie que ha iniciado la semana pasada, hablar de Jesús no es hablar de religión. Y quiero que ahí donde estés, tú no te muevas para que puedas recibir lo que Dios ha preparado para tu corazón. ¿Sí? Bien, nos vamos a ir a la escritura de Mateo 7:21. Y dice la palabra de Dios así. Mateo 7:21. Saludo a todos los que están siguiéndonos por internet y me da mucho gusto tenerlos aquí presentes. No te muevas, estamos todos para recibir la bendición de Dios en esta mañana. ¿Sí? Dice así la palabra de Dios: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice en el 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Bien, veamos lo que Jesús enseña en realidad en este pasaje. Él identificó algunas cosas en este discurso frente a dos grupos de personas. El primer grupo se trata de los que entran en el cielo por el simple hecho de llamarle Señor, por el simple hecho de llamarle Señor. Si lo que llamamos no se respalda, escucha bien esto, si lo que llamamos no se respalda en nuestra vida haciendo su voluntad, entonces nuestras confesiones de Él como Señor no tiene sentido. ¿Estás recibiendo esto? ¿Cuál es su voluntad? Yo creo que tú y yo sabemos cuál es su voluntad. Dice en la Escritura que es en la tierra como en el cielo. Ahí es su voluntad, en la tierra como en el cielo. Y Jesucristo lo ilustró a la perfección. Veamos esto. Ya que vino a hacer la voluntad del Padre, cuando dice en Juan, vayamos allá, Juan 6, 38 y 39. Dice así. Porque dice Jesús hablando, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¡Wow! ¿Te das cuenta de esto? Estamos entendiendo que la voluntad de Dios, Él dice que tenemos un llamado, pero para producir aquí en la tierra, para hacer la voluntad de Dios. Y entendemos que la voluntad de Dios es resucitar muertos, resucitar matrimonios, resucitar vidas que están consumiéndose en pleitos, iras y contiendas. Esa es la voluntad de Dios, venir y hacer la voluntad de Dios, resucitar, dar vida a lo que estaba muerto. Esa es la voluntad de Dios. Fíjate, vamos a ver algo que vamos a entender en el área de enfermedad. Dice, cuando el hombre de lepra quiso ser curado, le dijo a Jesús que si él quería,
Vamos a ver qué le respondió Jesús. ¿Te acuerdas de aquel hombre de lepra que le dijo, si quieres puedes sanarme o puedes limpiarme, si quieres? Y veamos lo que le dice Jesús en Mateo 8. Mateo 8, 2 dice, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres. Fíjate, le dice él, porque el leproso sí quería, desde el punto de vista que fue, desde que fue él hacia Jesús. Le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. En otra versión dice, puedes curarme. Si quieres, puedes sanarme. Si quieres, puedes limpiarme, dice en esta versión de Reina Valera. Y en el 3 dice, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Claro que quiere, todo lo que es bueno, agradable y perfecto, esa es la voluntad de Dios, todo. El querer llevar las cosas, hacerlas como Dios quiere, ¿sí? Ahora, el segundo grupo de personas a quien él se dirigió hizo lo que pasó por alto el primer grupo, ¿sí? Fíjate, hicieron su voluntad, sí, hicieron su voluntad. Profetizaron, echaron fuera demonios y realizaron milagros, pero hicieron estas cosas sin dos prioridades mayores que obraran en su vida. ¿Cuáles son? La primera cosa, fíjate, que la primera cosa que les faltaba era la intensidad o la intención, o más que nada era la intimidad con Dios, de llevar una intimidad, una comunión con Dios o ponerse a orar con Él. Aún nosotros hemos entendido que aún para ir y ver a una persona que está enferma, que vamos a ir a orar por esa persona, antes nosotros debemos de estar en relación con Dios, en la comunión con Dios, para que Dios nos muestre a través de su Santo Espíritu las cosas que tal vez no vamos a esperar hasta que estemos ahí presentes, ay, a ver qué sucede. No, Dios nos prepara con tiempo para todo, ¿sí? Entonces, la primera cosa que les faltaba era la intimidad con Dios, ¿sí? Él dijo que nunca los conoció. Por eso podemos darnos cuenta que les faltaba a ellos, que se veía claro que no habían tenido una comunión con el Padre. ¿De acuerdo? Ahora, en segundo lugar, este grupo de personas también practicó la anarquía. Eso representa ausencia de ley, ¿sí? Su vida era incompatible con el propósito de los milagros que realizaban, ¿sí? Los milagros son señales que llevan a la gente, entendamos esto, los milagros son señales que llevan a la gente a Jesús, y eso conduce a la libertad, ¿sí? Eso conduce a la libertad. La anarquía es lo contrario de la libertad. Por esta razón, estos dos grupos de personas, dice la Escritura, que deberían apartarse de él, ¿sí? Deberían apartarse de él. Ahora, si los que viven sin ley, escucha bien esto, si aquellas gentes que aún sin vivir sin ley, escucharon que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla y llevaron a cabo ciertas cosas como Dios demanda, pero no hubo una comunión, no hubo una relación con Dios, pues fíjate en esto, si los que viven sin ley realizan milagros, entonces los que afirman estar bien con Dios deben aún más llevarlos a cabo, hacer los milagros. ¿Por qué? Porque tenemos todo el potencial con autoridad de parte de Dios, ¿sí? Simplemente no hay excusa, no podemos decir los hijos de Dios, no se puede, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.
Se requiere dos absolutos del seguidor de Jesús. Y yo sé que tú y yo somos seguidores de Cristo, ¿sí? Y estos dos absolutos son el amor y la fe. El amor es la mayor manifestación del discípulo de Jesús. Es la mayor manifestación del discípulo de Jesús. Pero la fe también es un absoluto. Sin fe, dice la Escritura en el libro de Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Y veamos esto, cómo Pablo unió los dos de forma única en su declaración de Gálatas 5:6, donde dice, vayamos allá, él dice, lo que importa es la fe que obra por el amor, pero vayamos a esto. Gálatas 5:6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Y déjame decirte, ¿cómo podemos obedecer? ¿Cómo podemos obedecer a Dios sin conocerlo, sin tener una relación con Él, sin tener una comunión con Él? Y hacer su voluntad si no hay un creer, si no hay fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ausencia de la fe viene la desobediencia. Escucha esto, en ausencia de la fe viene la desobediencia, ¿sí? Tener fe en Dios significa confiar que la voluntad de nuestro Padre para nosotros supera todo lo que podemos imaginar. Eso es tener fe en Dios, ¿sí? La fe no crece por el esfuerzo, sino que viene a través del sometimiento, y de la palabra sumisión se origina del latín submissio, que significa sometimiento. La sumisión es ponerse bajo el control, bajo el orden del juicio. Mira, la sumisión es ponerse bajo el orden del juicio, la decisión o afecto de otro. En conciencia, todo cristiano, todo hijo de Dios debe de someterse a Dios sin cuestionarlo. Eso es un punto muy importante, sin cuestionarlo. ¿Cuántas veces, ay Señor, si incluso condicionamos a Dios y le decimos cómo se tiene que manejar en nuestra vida? ¿Cuánto he escuchado yo que dicen, no, si Dios me pone esto, quiere decir que sí quiere que se haga esto otro? Oye, ¿qué pasa con eso? La sumisión, te digo, en consecuencia, debe de someterse uno a Dios sin cuestionarlo y acatando sus órdenes y enseñanzas con el fin de llevar una vida seguida y fiel del Señor Jesucristo y libre de toda angustia, de toda situación, ¿de acuerdo? En Marcos 11:22 hay una pequeña frase, es muy corta esta cita, que dice, tened fe en Dios. Pero en otra versión, en los pergaminos originales dice, tened la fe de Dios, tened la fe de Dios. Y si Dios vino y dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, claro que Él nos dio una medida de fe que nosotros estamos llevándola a cabo en crecimiento a la medida que estamos recibiendo de Él y poniendo por obra aquello que Él nos enseña. Jesús nos ha enseñado algo. Dice que todo, no hace otra mención, dice que todo, y puedes subrayar esto, que todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendrás, Miren,
les voy a decir algo. A causa de la cultura en que nos desenvolvemos, que exige datos científicos y racionales para explicar todos los fenómenos, tendemos a desechar como irreal todo lo que no podemos tocar, saborear, ver u oler, ¿sí? De ahí que nos resulta difícil reconocer las inspiraciones de Espíritu Santo que ocurren en sueños, visiones, profecías e imaginación. Porque no confiamos. ¿Por qué es esto? Porque no confiamos en nuestros sentidos espirituales, porque no hay una práctica o no se ha llevado una práctica a llevar a cabo estas cosas. El empleo de la imaginación en la oración puede ayudarte y ayudarme a creer que ya lo logramos, Te voy a decir algo. Estaba yo leyendo algo que me interesó sobre un médico, un doctor. Dice que en el New York Times, en el agosto de 1973, se cita al doctor Walter Chase, director del Departamento de Investigación y jefe del Departamento de Ciencias Básicas y Visuales de la Escuela de Optometría del Southern California College en Fullerton. Dijo esto: lo que se ve con la mente es tan real en un sentido como lo que se ve por una ventana. Y continúa explicando que no hay mucha diferencia fisiológica entre las señales que transmite la mente y los que transmite el ojo. Los experimentos del señor Chase demuestran que el mismo mecanismo físico está en función cuando pensamos que vemos algo y cuando realmente vemos ocurrir algo. La imaginación no es un componente pasivo de nuestro ser, sino que puede convertirse en un elemento activísimo en nuestras oraciones. Cuando yo estuve pasando, bueno, voy a mencionar esto porque no sé si algunos de los que nos están siguiendo sepa que yo tuve un ataque muy fuerte de un cáncer terminal, en la cual me daban 2 meses de vida, ¿sí? Y en mi lecho de ese tiempo, en el tiempo en que yo estuve pasando esa pesadilla terrible, me inspiró Espíritu Santo a orar. La verdad, yo estaba muy débil, no tenía muchas fuerzas. Me inspiró a orar. Y el orar, el cerrar mis ojos, empecé a visualizar en base a lo que yo había estado conociendo de Jesucristo, de Dios Padre. Porque si conocemos de Cristo, conocemos del Padre, ¿sí? Entonces, yo cerraba mis ojos y venía aquellos dolores tremendos que me hacían que casi me doblara, ¿sí? Y podía ver como unas dentaduras, como unos demonios que tenían grandes dientes filosos y eran los que me estaban carcomiendo dentro de mi ser. Eso era lo que yo veía cuando yo estaba, fíjate, estaba orando, estaba declarando victoria, estaba declarando sanidad completa en mi cuerpo, pero había una lucha también con pensamientos así. Entonces vino a mí aquello y de repente reacciono y dije, no me vas a robar. En el nombre de Jesús, yo soy sana por la llaga de Jesús y he venido. Y tú viniste, Señor, para darme vida y dármela en abundancia, ¿sí? Por lo tanto, empezaba yo a mirar que Jesús me abrazaba, me tocaba y me hacía sentir aquella mano poderosa que me daba fuerzas para seguir adelante, y continuaba yo con esa imagen de completo restablecimiento, porque empezaba a ver que yo ya no me veía
con ese mal, ya me veía que estaba yo libre de aquello, de aquel ataque. Y empezaba a alabar a Dios en agradecimiento, agradeciéndole por todo, por esa sanidad que Él ya había ganado en esa cruz y que yo ya la estaba viviendo. No me importaba, no le hacía caso a los dolores que me querían doblar para que yo ya no hablara las cosas que Dios me había dicho que debía declarar en mi ser, porque si Él dijo, he venido para darte vida y darte en abundancia, yo le había estado creyendo y tenía yo que ir en contra de lo que aún mi cuerpo natural me presentara, ¿sí? En el libro de Lucas, en el Evangelio de San Lucas 8:45 podemos ver también un ejemplo. Lucas 8:45, vayamos allá. Dice así la palabra de Dios. 8:45. Se trata de aquella mujer que ya tenía mucho tiempo con un sangrado, ¿sí? Y le dice, dice en el 44, se le acercó por detrás a Jesús y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Ojo con esto. Yo te decía hace rato que en la comunión con Dios empezamos nosotros a sensibilizarnos más a lo que Espíritu Santo nos está mostrando, ¿sí? Y dice, y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido, ojo, yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Sí? Bien, que ha salido poder de mí. Vamos a pasar así rapidito, ya estamos por concluir. También en Lucas 13:10, en el libro de Lucas 13:10, dice la palabra de Dios. Lucas 13:10 está hablando de una mujer. Dice, y esta hija de Abraham que Satanás había atado, pero vayamos allá, 13:10, porque es importante que veamos lo que sucedió aquí. Posiblemente ya lo sepas, pero volvamos a esto. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, ojo, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía de desatar de esta ligadura en el día de reposo. Ojo con esto. Nosotros no vamos conforme a las corrientes del mundo. Nosotros estamos siguiendo la dirección de cómo Espíritu Santo nos va llevando. El domingo escuchábamos a Espíritu Santo a través de Isabel, donde decía cómo hizo algunas cosas Jesús para poder manifestar la sanidad en aquel ciego, ¿sí? Entonces, es importante que entiendas, cuando dice que no debía de haber sido libre esa mujer
que era hija de Abraham, era hija de la promesa. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros como hijos de Dios no debemos de olvidar que somos sobrenaturales, y por lo tanto cuando Dios dijo yo he venido a darte vida y una vida en abundancia, se está refiriendo a una vida nueva, una vida diferente a la cual estábamos acostumbrados a llevar. Ahora somos regidos, dirigidos por el poderoso Maestro Espíritu Santo, que es el que nos lleva a mostrar victorias cada instante en nuestras vidas. Voy a dejarle hasta aquí y quiero decirte que espero que esta palabra que hoy ha hablado Dios a través de mi boca haya llegado a tu corazón y puedas entender realmente lo que tú representas, lo que es tu identidad, lo que tú eres. Tú eres una persona sobrenatural, estás por encima de todo lo natural que pueda haber aquí en la tierra. Estás por encima de eso. Somos de arriba, no somos de abajo. Entiende esto. Y quiero decirte que todo lo puedes en Cristo, que te fortalece, porque por su llaga hemos sido curados. No lo olvides. Y pon esto, lo puedes poner en cada parte de tu casa. Por su llaga yo he sido sanada, yo he sido curada. Es algo que debes de creer. Así que nada te toca, y aquello que te quiera tocar rebota. ¿Por qué? Porque somos sobrenaturales. La sangre de Cristo tiene poder para llevarnos a cabo, a vivir una vida en libertad, en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo tu vida, y todo aquel que esté siguiéndonos, les digo, inclina tu corazón a Dios y dile: Señor Jesús, aquí estoy. Yo creo en ti, me has convencido a través de este mensaje y te declaro como el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Les bendigo, nos vemos en la próxima. Les amo. Bendiciones para todos.